Esta idea de la cultura occidental cristiana, vamos a remitirnos a un pequeño versículo de la Biblia, donde también desde la construcción del cristianismo se ha ido planteando y se ha ido dando estas ideas con mucha fuerza en relación al tema de lo que posteriormente se ha ido construyendo la humanidad en esta perspectiva de progreso, como la que hemos leído en Walter Benjamin o en Adorno. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 1, 27, 28? Dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y someterla, mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. O sea, con este pequeño párrafo, este pequeño versículo, estamos viendo esta idea también del cristianismo, porque esta idea del cristianismo ha sido muy influente en toda la cultura occidental, en Europa, y tiene justamente este aspecto bien importante, que es el tema de la dominación hacia la naturaleza. Cuando dice ser fecundos y multiplicados, y la tierra y someterla, está justamente hablando de eso. Y prácticamente el tema de esta idea de progreso se ha ido sustentando en esta perspectiva de dominación de la naturaleza. Ya en la Edad Media, con San Agustín, este paradigma de la cultura europea se asienta fuertemente, y justamente tal vez San Agustín, como filósofo y religioso, es uno de los formadores de este pensamiento occidental en relación al tema de la idea del progreso, del desarrollo, ¿no? San Agustín, como un seguidor también del pensamiento platónico, lo que hace, o sea, Platón, por ejemplo, en el mito de la caverna, en esta idea de las ideas de lo que es el mundo sensible o inteligible, separa, ¿no?, en dos espacios, cómo también percibimos nosotros esa realidad, pero a la vez también esto se vuelve en un sentido de una realidad, ¿no? O sea, Platón nos habla, por ejemplo, del mundo sensible como ese mundo que nosotros percibimos, de las sombras, de objetos que no son reales, ¿no?, que los vemos únicamente como percepciones no tal vez verdaderas, ¿no? Y él nos habla de este mundo inteligible, y esto lo hace con el tema de esta metáfora también de la caverna, de estos prisioneros que están encerrados, encadenados, y ellos toda su vida han visto sombras, ¿no?, caminar a través de un fuego que está en el centro, y que por ese fuego ven esas sombras. Para estos prisioneros, esas sombras son la realidad, la verdad, se puede decir. Ese es el mundo sensible que nos habla Platón. Pero él dice, para llegar a esta percepción de la verdad, hay que salir de esa caverna, de ese estado, y poder ver el mundo. Y ese es el mundo inteligible que nos habla Platón, que es el mundo de la razón también, que lo podemos ver con la racionalidad. San Agustín lo que hace es, en esta perspectiva, en esta dualidad, es llevarla a un plano religioso, dividiendo como la ciudad terrenal, la que vivimos en este mundo, y la ciudad de Dios que habla, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, él dice, el humano, las personas, para llegar al tema del paraíso, tienen que ese progreso, ese desarrollo, se puede decir, de lo terrenal a llegar al tema de la ciudad de Dios, que es el paraíso, o sea, el lugar donde vamos a habitar
por la eternidad, que es esta perspectiva también que tiene el cristianismo, ¿no? María Zambrano, voy a leerles textualmente el texto de cómo nos habla de esta idea en relación al tema del progreso y cómo esta perspectiva se ha ido asentando en el pensamiento europeo. Ella nos dice: la ciudad de Dios, un momentito, voy a admitir más personas. Nos dice: la ciudad de Dios es la ciudad eterna, que se opone a la ciudad de los hombres, es la ciudad donde mora la verdad, pero el corazón europeo se ha enamorado de ella y quiere realizarla. La quiere edificar aquí, abajo en el tiempo. Y el imposible de toda la historia es haber querido la ciudad de Dios. Eso ha hecho su historia tan sangrienta y sembrada de catástrofe, tan inquieta. Es la ciudad de Dios, paradigma de toda la cultura europea, y ha estado más que en parte alguna en el interior de las utopías políticas y de las más extremas que se han llamado revoluciones. La revolución como idea, como anhelo, que abarca a todas las clases de revoluciones que la mente ha construido. Es hija de ese afán de suscitar el mundo de esa ciudad de Dios. Entonces hay dos elementos aquí importantes que nos dice María Zambrano. Una es esta idea de construir esa ciudad de Dios en el mundo terrenal, la cual ha llevado en ese camino a toda esta perspectiva de catástrofes, ¿no? A tal vez esa idea errónea de construir el paraíso. Pero por otra parte, cuando ella nos habla de la perspectiva de revolución, o esa idea de revolución, nos está diciendo que con esa inquietud también, pese en una edad media, y esto hasta el siglo XVI, XVII, muy, muy estática, ha habido esa inquietud, o sea, la cual como que los seres humanos, los europeos en ese momento, tendían a ese tema de la destrucción y de alguna manera alcanzar ya de una vez por todas ese apocalipsis. Entonces, eso nos plantea San Agustín, que estas ideas obviamente han estado enmarcadas en una temporalidad, podemos decir desde la Edad Media hasta lo que se conoce como la Edad Moderna, tal vez el siglo XVII podemos verlo, donde ya la concepción, el pensamiento europeo se va modificándose, va cambiando, y donde el centro anteriormente era Dios, en este caso ya el centro del mundo ya no es Dios, es el ser humano. ¿Y cómo se va dando esto? A partir de los descubrimientos de nuevas tierras, los avances técnicos en navegación, la cartografía, así como los avances en la astronomía, etcétera, que se produjeron durante el Renacimiento y se cristalizan en el siglo XVII, en la mentalidad de Galileo Galilei, René Descartes, Bacon. Todo este proceso, por ejemplo, para Max Weber, fue denominado el desencantamiento del mundo, o la desmagización de las imágenes tradicionales. O sea, este proceso ha llevado a esa división del ser humano con la naturaleza. Y ese tema de enfrascarse en esa perspectiva científica, racional, de dejar todo este tema de las imágenes, que estaban vinculadas incluso a perspectivas chamánicas, si se puede decir, son rotas. Y no solo chamánicas, sino también del cristianismo. Esto es y son producto de la profanización y la racionalización de la nueva realidad, pero esa mundanización de la vida solo fue posible con un encubrimiento del hombre, la conciencia de su papel protagónico en el mundo, que es lo más importante en la historia, y esa mundanización de la vida significó el paso de la trascendencia a la inmanencia. Ahora es el hombre el nuevo Dios. Entonces, es la perspectiva de esa visión de progreso desde esta perspectiva tradicional de la modernidad. Para no entrar más en detalle en esta, porque también hay toda una discusión en relación a esto, en esta perspectiva del progreso que está bien articulado al desarrollo, tal vez puedo pasarles algunos textos que abordan de manera más profunda toda esta discusión. He subido uno que está en la plataforma que se denomina justamente la idea de progreso, donde estoy sacado estas perspectivas, pero si quieren ingresar más a detalle sobre estas ideas, está por ejemplo, este libro de Juan José Bautista, El mito del desarrollo, de Dussel también, que se habla del mito de la modernidad, y hay otros autores muy interesantes que entran en estas discusiones. Por último,
Y hablando de estos autores, está la lectura decolonial de la categoría de progreso, la cual nos plantea que este tema de todo este proceso de desarrollo que Europa ha vivido y que muchos ellos lo han planteado en una línea, así los románticos europeos, alemanes y demás, han visto en el tema histórico de cómo ellos han empezado todo su proceso de desarrollo y cómo es un tema lineal, ¿no? Y que está vinculado a sus procesos, ¿no? Sociales, políticos, económicos y de pensamiento. En contraposición a esa idea que ellos tienen de cómo ellos han construido este tema del desarrollo europeo, la perspectiva de colonial va a decir que ellos han construido su desarrollo y su progreso a partir de la destrucción de lo que ha sido América Latina, todo el tema de lo que es América, África, Asia, todos esos países que han sido colonizados. O sea, esta construcción de la modernidad no hubiera podido ser posible si no se hubiera dado a partir de todo lo que ha ocasionado el colonialismo, ¿no? en estos territorios. Entonces, esa es la idea y creo que es bastante clara. Hay muchos aspectos que como hechos históricos, develan este tema, ¿no? Que no es tan cierto esta perspectiva de cómo ellos, los europeos, o Europa como el centro del mundo, ha construido todo un pensamiento y toda una perspectiva tecnológica, científica, únicamente basada en una construcción tal vez localizada en Europa, sino que ha tenido mucho que ver con el tema de la colonización, la usurpación, el tema de la esclavitud, todos estos procesos tan violentos que han marcado la historia en estos países, lo propio en América Latina. O sea, la construcción el pagar, por ejemplo, todo el desarrollo científico, tecnológico, en su momento el tema del proceso de industrialización en Inglaterra, ha sido construido a partir de la economía que sustentaba, ¿no? América Latina, ¿no? A través de España y Portugal. Todo el oro, la plata, la explotación, o sea, todo el tema de que ellos, por ejemplo, no tenían que pagar a empleados, o sea, esa acumulación originaria que habla Marx ha estado vinculada justamente a este proceso colonizador. Entonces, para cerrar todo este tema de la idea de progreso, vamos a terminar con esta lectura de colonial que les acabo de exponer brevemente de los tres aspectos. Bueno, ahora vamos a ingresar a los enfoques y discursos sobre las relaciones sociedad-medio ambiente. No sé si hasta aquí tienen alguna intervención, alguna consulta. Sería mejor que lo hagan si quieren intervenir, tal vez hacerlo por el audio, ¿no? Para escucharnos mejor y para que también puedan explayarse más en su exposición. ¿Tienen alguna intervención o consulta, compañero? Bueno, como no hay, entonces continuamos. El tema de la problemática ambiental, el tema ambiental es un campo en disputa y debates tanto teóricos como prácticos. O sea, lo que vamos a ver, por ejemplo, más adelante, están vinculados a estos debates, que por un lado son ideas que tienen que ver con perspectivas éticas, incluso teóricas, científicas también, y también prácticas en muchos casos que están relacionados a esta práctica que tiene que ver con el tema ambiental. Y a partir de esto se dan la selección de políticas y también argumentos filosóficos y éticos. Estas ideas sobre el medio ambiente, obviamente a lo largo de la historia y ya sea desde la perspectiva, desde la construcción occidental o europea que han venido generando estas perspectivas, posiciones sobre el medio ambiente, no quiere decir que en este otro lado del globo, en América Latina o en cualquier otra sociedad, se hayan también generado perspectivas o percepciones en relación al tema del medio ambiente. Entonces, los términos de este debate se han ido modificando también con el tiempo. En algún momento, por ejemplo, la idea de medio ambiente, de una visión, por ejemplo, de los pantanos en Europa, el traslado de especies a otros ecosistemas, las ideas de población que también vamos a exponer, o en el caso, por ejemplo,
latinoamericano la idea, por ejemplo, de ver a la naturaleza como entidad viva, como, como en esta perspectiva animista. Esa también, por ejemplo, es una percepción sobre el medio ambiente, aunque no entra dentro de la discusión de estos discursos y enfoques que vamos a ver ahora. Entonces, la percepción del medio ambiente incide en el diseño de políticas. A partir de esas percepciones, de esas ideas que tenemos sobre el medio ambiente, la forma como pensamos acerca de los conceptos básicos referidos al ambiente pueden cambiar dramáticamente en el tiempo, y estas tienen consecuencias en las políticas y principalmente en las políticas. Y es lo que vamos a ver ahora. Los principales enfoques, pues esto hubiera sido interesante mostrarles en las diapositivas, no sé si lo tienen a la mano, la diapositiva que está colgada en la plataforma. En esta diapositiva están los principales enfoques sobre el medio ambiente. Esta clasificación que les estamos presentando aquí lo ha realizado un ecólogo y ambientalista y que tiene bastante influencia en el pensamiento ambiental y político a nivel mundial, que se llama John Driscoll. En su libro La política de la tierra, hace todo un análisis sobre los principales discursos ambientales que existen y los clasifica en cuatro principales, y que todos los otros discursos ambientales están también vinculados o se pueden de alguna manera clasificar dentro de uno de estos. Antes de entrar a ver eso, un poco como un antecedente histórico también en relación al tema de cómo estos discursos ambientales se van construyendo a partir de los procesos industriales. O sea, comienzan los discursos ambientales, inician con la sociedad industrial, con el industrialismo, parten de ahí. Uno de los primeros discursos ambientales, o prácticas más que discursos tal vez se puede decir, porque no había todavía mucho trabajo tal vez en ideas o en discursos sobre esta primera experiencia tal vez que tiene en relación al tema de un discurso ambiental, está marcada por los luditas. Los luditas eran artesanos radicales, se puede decir en ese momento, que al verse amenazados por todo este proceso industrializador en Europa, en Inglaterra principalmente, Alemania y en otros países europeos, inician todo un proceso, pero que más vinculado a ideas, se puede decir como luego lo ha tenido el socialismo tal vez, han estado marcadas por acciones directas, ¿no? O sea, ellos más que trabajar esta perspectiva en relación a cómo el tema de los procesos industriales estaban afectando muchos elementos, no solo vinculados a temas de su producción, sino también vinculados al tema de las relaciones, porque todo el tema de los procesos industriales han ido desestructurando, ¿no? Estas relaciones que se tenían, ¿no? Entre personas, con el medio ambiente, con el agro y demás. Entonces, los procesos que han ido generando ellos como acciones directas han sido principalmente destrucción de fábricas, de maquinarias. Se han tomado este tipo de medidas de acción directa para combatir este proceso. Obviamente que eso no ha durado muchos años y posteriormente han ido desapareciendo, han sido absorbidos por todo el proceso capitalista, ¿no? Industrial. Entonces, eso quería hacer mención en relación al tema de que estos discursos están enmarcados, o han estado enmarcados desde el comienzo de la sociedad industrial, desde el industrialismo. Ya entrando a la clasificación de los discursos ambientales, los podemos definir, por un lado, en reformistas y radicales, y por otro, en prosaicos e imaginativos. Reformistas en el sentido que sus perspectivas no plantean temas de fondo, tal vez, ¿no? O sea, sobre la misma realidad tratan de hacer algunos cambios o moverse en relación a eso. Y las perspectivas radicales sí plantean elementos e ideas mucho más, o sea, de raíz, ¿no? Y en relación a lo prosaico, imaginativo, lo prosaico en el sentido que son ideas más prácticas, más sentadas en la realidad y más simples, tal vez. E imaginativo en relación a que estas ideas no están sustentadas tal vez en la realidad, y muchas ideas a veces que se presentan no tienen un sustento en una experiencia concreta. Por eso es imaginativo, ¿no?
O sea, No creo. en la realidad social o en la realidad física no existe, pero como ideas. Entonces, en esa línea de clasificación tenemos los reformistas, La que diferencia es estaría entre el uno y demás. pragmatismo, que a la vez también sería prosaico, y los reformistas, el discurso de la sustentabilidad. Este discurso de la sustentabilidad es todas las ideas que se han ido generando con el desarrollo sustentable, que lo vamos a tratar en la siguiente clase, que sería un discurso imaginativo. Y en el lado radical estarían los discursos de la supervivencia y el catastrofismo, por un lado, que es prosaico, que es un discurso práctico, se puede decir, tiene una relación de coherencia a través de una realidad, y radical e imaginativo, que sería el radicalismo verde, ¿no? Estas perspectivas de la ecología social, el ecosocialismo, hay varias perspectivas que están enmarcadas dentro, muchas sí tienen muchas coherencias. Lo interesante de estos discursos es que existe también interacción, interrelación entre ellos, ¿no? Algunos son influenciados por otros y así. Entonces, ingresando al discurso de la supervivencia, existen dos tendencias en este discurso. Por un lado está el catastrofismo propiamente dicho, y por otra parte vamos a ver lo que es lo que se denomina la respuesta prometeica. Ambos hacen referencia a los límites del crecimiento, pero unos están en pro y otros en contra. Entonces, hay una perspectiva a favor y en contra sobre este tema. En relación al tema de la supervivencia y el catastrofismo, podemos decir que está basado en el concepto de capacidad de carga. Este es un elemento importante que lo vamos a ir viendo en relación a este discurso. Que la máxima población de una especie dada, un ecosistema puede soportar indefinidamente. Obviamente este tema de la capacidad de carga, para tal vez algunos compañeros, no sé si son ingenieros ambientales o biólogos, ha estado principalmente situado dentro de las ciencias físicas, ambientales, de la biología, ¿no? Que están referidos a los animales, a especies. Lo que hace este discurso es traspolar esa perspectiva de la capacidad de carga en un territorio determinado y llevarlo a los seres humanos, porque los humanos también estamos sujetos a este tema de la capacidad de carga del sistema planetario, de un territorio concreto. Uno de sus mayores, y casi influenciado hasta ahora, ¿no? Porque existe incluso un neomalthusianismo, es Tomás Malthus, que es uno de los que inaugura esta visión catastrofista. Se habla incluso de catastrofismo malthusiano, por ejemplo, cuando se habla de esas perspectivas en las que vamos a llegar a un punto donde no va a haber, por ejemplo, recursos, principalmente alimenticios, para sostener la vida en el planeta de los seres humanos, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en concreto Tomás Malthus? Dice, la población crece en forma geométrica, nos dice, mientras la producción de alimentos lo hace en forma aritmética. ¿Qué implica este tema? O sea, que la población se eleva a un ritmo mucho más acelerado, mientras la producción de alimentos se eleva en una línea mucho más baja. O sea, los medios de subsistencia son muchos, van en menor producción en relación a cómo crece el planeta. Esta idea de cómo va separado el tema del crecimiento demográfico en relación al tema al tema alimentario, es lo que para él dice: vamos a llegar a un punto donde ya no va a haber alimentos, vamos a llegar a una situación donde ya sea insostenible la situación. Entonces de ahí nace la perspectiva del catastrofismo. Esta idea, por ejemplo, y aquí les quiero plantear, no sé si se podría aplicar, perdón, por ejemplo, a los recursos hídricos, porque también, en alguna medida, en algunas ideas que se plantean ya en el ámbito del sector, se habla mucho, por ejemplo, de que, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, les voy a plantear porque yo vivo acá, ¿no? El crecimiento, o de las metrópolis, La Paz, Santa Cruz. Hay una idea, por ejemplo, de que este tema de la demanda, que es la población que va creciendo principalmente en las ciudades, de aquí a unos años, por ejemplo, vamos a tener un tema de
escasez del recurso hídrico, de esta oferta, justamente por este crecimiento poblacional y en relación que la oferta, además, con el deterioro de las fuentes, cambio climático y todos los efectos que pueden generar en los recursos hídricos, van a hacer que exista procesos de escasez. Es una idea que también puede plantearse porque estamos hablando dentro de un ámbito de la demografía. Lo que yo quiero decirles, si esta perspectiva malthusiana la podríamos traspolar a esta idea de, en vez de hablar, por ejemplo, de la producción de alimentos, hablar de los recursos hídricos. ¿Qué dicen sobre ese tema? ¿Es aplicable o no? Porque a partir de esas respuestas también vamos a ir viendo más adelante qué contradicciones tiene pues este discurso o estos planteamientos que no están muy bien sustentados. Algunos sí, hay perspectivas interesantes también que plantea todo ese tema del discurso de la supervivencia, como los límites ecológicos, que eso es muy importante, pero otros elementos en esta perspectiva del mundo que se va a acabar, esta idea catastrófica, y en realidad no se ha cumplido, ¿no? Hasta la fecha no hemos llegado a esa perspectiva, lo que ya planteaba Tomás Malthus en 1700, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, planteaba estas ideas. Es algo que no se ha cumplido y no se va a cumplir, pero que vamos a ver por qué no. Más adelante vamos a ver cómo estas ideas no están sustentadas. Les lanzo la pregunta, esta perspectiva malthusiana la podríamos traspolar, por ejemplo, a los recursos hídricos. No sé, tienen la palabra, si alguien quiere expresar algún comentario sobre esto. Hola. ¿Hay compañeros? Ya, ¿sí? ¿Quién es? Hola, Álvaro, soy Omar. Un saludo a los colegas. Dale, Omar. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Brevemente. Yo creo que sí, podríamos aplicar esta visión de Malthusser al tema del agua, porque con el cambio climático está habiendo este quiebre entre oferta y demanda. Cada vez más estamos viendo que hay una escasez de agua para las comunidades y también, como tú planteabas, el tema de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en La Paz es una de sus principales fuentes de abastecimiento eran los glaciares, ¿no? Y por el tema del cambio estaban desapareciendo. Lo mismo, ¿no? Va a afectar también los ciclos ecológicos en algunas regiones, es decir, va a haber unos cambios, o más bien va a disminuir la oferta del agua. Entonces, Malthusser tampoco no estaba tan lejos, ¿no? Tuvo una idea visionaria del futuro, una realidad que vamos a vivir, porque la población se está incrementando y el tema de los alimentos, el agua, incluso hasta los servicios básicos no están pudiendo abastecer. Gracias. Bueno, Omar, muchas gracias por tu intervención. Omar está en la intervención que nos hace, estaría de acuerdo entonces en la perspectiva malthusiana. Vamos a ver algunos elementos más adelante. Sí estoy de acuerdo con algunos temas que dice Omar, pero hay muchas cosas que también han llevado y cómo esto ha derivado en las políticas, principalmente en el ámbito demográfico, ¿no? Del control demográfico. Y no sé si todos van a estar de acuerdo con esas perspectivas y que tienen relación con el tema del malthusianismo, ¿no? No sé si tienen alguien más para continuar la exposición, para seguir, si alguien quiere intervenir sobre esta pregunta que he hecho, o continuamos. Bueno, continuamos entonces, compañeros. Otro autor que está muy articulado a esta perspectiva de la capacidad de carga es Garrett Hardin. Han visto un poco de su pensamiento en la unidad 1 con el tema de gobernanza, principalmente las discusiones en relación a Eleanor Armstrong, ¿no? Porque Eleanor Armstrong es una de las pensadoras, investigadoras, economista, que de alguna manera
contradice toda esta perspectiva que nos plantea Harding, ¿no? Con todo el tema de lo que ha sido los bienes comunes, ¿no? De lo que nos habla Eleanor Armstrong. Entonces, para Harding, en la perspectiva, si se quiere decir que debería haber un 11º mandamiento, dice, no se deberá transgredir la capacidad de carga, nos dice. Cuando esto sucede, los ecosistemas se degradan, ¿sí? La población colapsa, y recuperando solo se recupera cuando procesos naturales restauran su capacidad previa para soportar las especies. Es esto de lo que nos ha hablado en la tragedia de los comunes, ¿no? Está bien vinculado. Por otra parte, nos dice que las sociedades o ciudades que han extendido su capacidad de carga deben utilizar otros espacios ambientales para reproducirse. En suma, existen límites ecológicos a la actividad humana. Esa sería más o menos la perspectiva. En la tragedia de los comunes, en que nos plantea en 1968, en la que se publica este texto, él nos habla, ¿no? Y nos da como un ejemplo en relación a un espacio, dice, abierto, donde existe este tema de diferentes propietarios que producen o que hacen todo este proceso de ganadería. Él nos dice que en esa racionalidad individual de cada uno de ellos, cada uno de estos, para sacar el mayor beneficio, van a sobrepasar esta capacidad de carga que tiene ese espacio concreto, lo cual va a derivar en un proceso de deterioro de ese espacio ambiental y su insostenibilidad. Esa perspectiva, dice, porque él siempre se ha opuesto a esta perspectiva de los comunes, él dice, en ese sentido, para regular estos aspectos relacionados a la capacidad de carga, él ve solo dos opciones como perspectivas para poder, de alguna manera, llegar a solucionar esto. Por una parte, lo ve en relación al tema del interés privado, a partir de la propiedad privada, se puede regular este aspecto, porque una persona, en la medida de que va produciendo, es una idea bastante en la línea liberal, se puede decir, o dice, o es el Estado, que también el Estado tendría la capacidad para poder administrar el tema de los recursos. Él ve que las sociedades, los colectivos humanos, las comunidades locales, no pueden administrar los recursos porque siempre van a llegar a esto, lo que él denomina la tragedia de los comunes, ya que van a siempre llegar en su interés racional a destruir, por tanto, y a generar este elemento que se llama capacidad de carga. Eleanor Armstrong, en ese sentido, lo que ha hecho es a partir de toda una serie de investigaciones, no solo en ciertos lugares, sino lo ha hecho a nivel global durante más de 40 años. Por eso también le han dado el premio Nobel de Economía. Ella ha demostrado que, por el contrario, en relación al Estado o la propiedad privada, las comunidades, los comunes, la administración de recursos comunes pueden ser muy bien administrados por comunidades locales, campesinos, indígenas, etc. Entonces, finalmente esta idea de la tragedia de los comunes ha sido debatida también, y tiene hay muchos desarrollos científicos alrededor de esta idea, porque es una de las tesis que Eleanor Armstrong debate y destruye, se puede decir. Otra de las cosas que nos decía Harding, decía que la libertad de los comunes lleva a la ruina de todos. Estamos cerca de una condena de la libertad como concepto. Asimismo, consideraba que los países desarrollados debían abandonar a países en desarrollo y estos continuaban con las políticas de destrucción demográfica y devastación ecológica. Y esto es un poco contradictorio, ¿no? Porque principalmente los que nos están llevando a la debacle a nivel global en relación al tema de la crisis ambiental, no son los países que están con explosiones demográficas grandes, ¿no? O sea, son países que tienen otro tipo de estilos de vida, o sea, es el desarrollo europeo, norteamericano, u otros que nos están llevando a esto. Pero él hablaba de eso, ¿no? Que los países desarrollados deberían abandonar si los países en desarrollo continúan con ese proceso de política de explotación demográfica. Crítica a sistemas descentralizados. No sé si alguien parece con el con el micrófono encendido, si lo puede apagar. ¿Quién es?
Critica los sistemas también descentralizados de gestión, pues estos, pues en estos no hay liderazgos cohesionantes, decía, ¿no? No hay incentivos para preocuparse acerca de los bienes colectivos como calidad ambiental y bienestar humano a largo plazo, lo que acabo de decir hace un momento, en relación citando a Elinor Armstrong. Y aquí vamos ya un poco debatiendo esta idea, porque hay muchos pensadores que sostienen, dentro de esta línea, ¿no? De este pensamiento, dentro de este discurso, dicen, ¿por qué no usar solo el índice físico del impacto humano, utilizando el concepto de capacidad de carga para este tema? La población máxima de una especie que puede mantenerse sosteniblemente en un territorio dado sin deteriorar su base de recursos. O sea, esa es una idea bastante fuerte que está enfocado a esto. Entonces, el argumento central de esto es, si bien la población humana no puede crecer indefinidamente, es decir, aplicar a los seres humanos el concepto. Y vamos a dar los elementos en relación ya a entender por qué estas ideas también han sido rebatidas y no tienen mucha coherencia también con la realidad. Un primer punto de argumento a esa perspectiva de la capacidad de carga la podemos ver, por ejemplo, en esta pregunta, máxima población con qué consumo. O sea, la cantidad de población mantenible con el estándar de vida de la población rica del mundo es mucho menor que la mantenible en un nivel próximo a la subsistencia. Esto un poco se puede aplicar, por ejemplo, a todo lo que es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, Estados Unidos como población debe ser un porcentaje de toda la población humana. No tengo ahorita el porcentaje, pero es mucho menor al 20% de la población humana, la cual, la cual consume tanto recursos como energía, se puede decir tal vez del 60%. Y eso si lo extrapolamos a muchos países, de cómo el 10% de los países más ricos del planeta consumen más del 80% de los recursos del planeta. O sea, este tema de la cantidad de población finalmente no es un tema relacionado al tema de los recursos, de la producción de recursos. No está articulado. O sea, porque la cantidad mayor en otras poblaciones de demografías mucho más grandes, o sea, pueden ser sostenibles en relación al tema de su producción. Un momentito, compañeros, me voy a sentar, por favor. Denme un segundito, por favor.
Compañeros, van a disculpar un pequeño problemita. Continuamos con entonces el segundo argumento respecto a estas perspectivas de estas perspectivas que van un poco hilando fino en relación a lo que plantea esta idea de capacidad de carga o toda esta idea malthusiana. Otro de los elementos que nos dice para rebatir esta perspectiva es que las tecnologías humanas cambian a un ritmo mayor que entre otras especies. O sea, la capacidad de carga de humanos de sociedades recolectoras y cazadoras era más pequeña que en las agrícolas, por ejemplo. O sea, este tema de la capacidad de carga no es tal vez un elemento que se pueda explicar únicamente en determinado contexto y pueda ser aplicable para todo. Un ejemplo también de esto es cómo los cambios en los sistemas agrícolas en periodos de rotación se veían como respuesta al incremento de la población y permitían sustentar a la población creciente. O sea, el elemento que tal vez aquí no toma en cuenta Malthus es el ámbito también tecnológico y del desarrollo tecnológico o de algunas innovaciones que las sociedades podemos hacer para paliar este tema cuando existe explosión poblacional y una menor cantidad de recursos. Eso entonces nos dice que mayor presión demográfica, habrá mayores incentivos para cambios tecnológicos para una producción agraria. Y es lo que sucede a nivel global. O sea, el tema de la producción, incluso se puede decir a nivel agrícola, es mucho más grande en muchos casos que el ámbito demográfico. Es otro de los elementos en los que que argumentan en contra de esta perspectiva. Otra de las cosas que tal vez la capacidad de cargo de esta idea es en relación al tema de los territorios ocupados por los humanos, que no están dados no somos capaces somos capaces de competir con otras especies a las que arrinconamos. O sea, a diferencia de los animales o de las plantas donde se mueven en territorios determinados, los humanos podemos de alguna manera ocupar o posesionar espacios que no solamente están ubicados para nosotros. O sea, esta idea del tema de competir con otras especies para eh, establecernos en un espacio determinado y a los cuales al final arrinconamos. Otra de las ideas que plantea una perspectiva contraria a estas ideas malthusianas. Asimismo, hay una determinación humana de que los territorios son abiertos o cesados a migrantes y de qué tipo. Es otro elemento, por ejemplo, que también se mueve en la perspectiva de una construcción social y política de la territorialidad humana, ¿no? No nos movemos como las especies animales. O sea, nosotros construimos socialmente y políticamente nuestros territorios, quiénes entran, quiénes no ingresan, todos estos procesos y debates que existen, por ejemplo, en relación al tema de la migración transnacional, tienen que ver un poco con esto, ¿no? De cómo limitan el tema del ingreso de personas. Entonces, es otro de los elementos o argumentos en contra de esta perspectiva. Ahora bien, cerrando ya el tema de esta perspectiva malthusiana, a finales de los 60 se ha ido tal vez construyendo a través de diferentes otros pensadores y otros enfoques un neo-malthusianismo, ¿no? Que ha ido agarrando los elementos centrales de Malthus, de todos estos pensadores, y lo ha ido mejorando, pero la perspectiva negativa y catastrófica no ha cambiado, ¿no? En general, el discurso apocalíptico del medio ambiente continúa en su perspectiva neomalthusiana. Paul Ehrlich, a finales de los 60, hablaba de la bomba de la población. Él decía que agotaría los recursos energéticos, agua, alimentos, minerales, dramatizando luego con crisis del petróleo en 1973. O sea, a partir de la crisis del petróleo, él avisoraba un futuro bastante dramático. Estas ideas de Paul Ehrlich y otros autores han ido apoyando el tema de, por ejemplo, en relación a temas de política, la esterilización obligatoria, por ejemplo, en India, en China, y esto también ha llegado en el caso latinoamericano, y esta es una de las cuestiones tal vez más negativas de este enfoque, ¿no?
el hecho del control poblacional a partir del tema de la esterilización. En el caso boliviano, por ejemplo, podemos recordar la película de Yaguar Malcu, no sé si la han visto, es de San Ginés. Esta película es interesante porque dentro de la temática aborda el tema de este tema de la esterilización, que no se ha dado de manera consensuada o abierta con las poblaciones campesinas, sino ha ingresado a partir de la embajada norteamericana, quienes han ingresado y sin tener conocimiento los indígenas, los campesinos, las mujeres estaban siendo esterilizadas. Entonces, Yaguar Malcu saca esto a finales de los 60, más en 1969, y es interesante porque la Universidad Mayor de San Andrés agarra este tema y empieza a indagar sobre este asunto, ¿no? De lo que nos habla Yaguar Malcu en su película. Y llega a hacer los procesos de investigación y determinan que sí se estaba generando estos temas de esterilización en las comunidades campesinas. Y de esa manera se genera con el Estado boliviano el tema de que se expulsa a estas instituciones de la embajada norteamericana, todo un problema que se generó ahí por los 70 ya, ¿no? Este tema ya en los 90, por ejemplo, se lo ha visto en el caso peruano, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fujimori, también una gran cantidad y todavía sigue habiendo masivas protestas de mujeres que han sido esterilizadas en Perú sin ser consultadas, o sea, ha habido un proceso así también oculto en relación a este tema, que es cómo se ha manejado. Finalmente, estos procesos de control demográfico nunca han sido procesos que han funcionado en la realidad, ¿no? Se han intentado frenar el tema de la explosión demográfica, pero con intentos fallidos. Podemos ver el caso de la India o de China, aunque ya entre otras políticas, el caso, por ejemplo, de la política del hijo único en China, pero pese a eso igual existe una importante población en China, ¿no? Entonces, ese es un elemento tal vez bastante negativo que tiene este enfoque. La perspectiva del neomalthusianismo sigue creciendo con los límites del crecimiento. Hay un informe que lo hace el Club de Roma, de los límites del crecimiento. Este informe principalmente plantea que los modelos de los probables escenarios del futuro con condiciones actuales de crecimiento, o sea, nos habla de diferentes sectores, de cómo esos procesos en escenarios futuros van a llevar a un tema también catastrófico. Dice, es un futuro poco optimista, el crecimiento exponencial no debe ser infinito en un sistema finito. Y esto lo habla en relación a la población, no lo habla en relación al desarrollo económico, en relación al tema del extractivismo, de la producción de la explotación de recursos naturales, ¿no? Pero la idea del sistema finito sí ha ido quedando claro también en algunos organismos, ha tenido bastante influencia en algunas políticas a nivel internacional, esta perspectiva, ¿no? De los límites del crecimiento, en la década del 80 también Irán sigue surgiendo otras perspectivas como la de Lester Brown, donde publica el estado del mundo, en la cual se muestran indicadores también ambientales de los recursos naturales y su estado de conservación. También hay un escenario bastante negativo en lo que nos presenta, pero ahí plantea un enfoque también. Creo que este enfoque es también algo que se plantea en lo que se está manejando en relación a toda la política del cambio climático. ¿Qué era? Era monitorear los sistemas y agregarlos a un nivel global para poder manejarlos, gestionarlos, ¿no? Esa idea era la que se manejaba. Esa perspectiva tiene también este discurso, el manejo mucho de las problemáticas ambientales como soluciones globales, ¿no? No pasan por soluciones locales. Ya en 1992, ya después de 20 años de haber sacado el tema de los límites del crecimiento del Club de Roma, publica nuevamente otro informe y continúa con el discurso pesimista y actualiza los datos a estos 20 años, ¿no? Pero continúa con esta perspectiva de que en la situación como nos estamos encaminando en el planeta, nos estamos yendo a una debacle, ¿no? Ambiental. Mucho de la perspectiva en esta línea discursiva, en este enfoque,
ha estado bien centrada en el tema del culto a los expertos. O sea, los catastrofistas tienden siempre a recomendar el culto a los expertos, una suerte de mandarines ecológicos que podrían gobernar aplicando principios ecológicos. Junto a, obviamente, a una autoridad central, también tienen una perspectiva bastante autoritaria de de cómo gestionan estas problemáticas, ¿no? Está centrada por una parte, en especialistas que tienen que ser los que nos den las líneas sobre las problemáticas ambientales, y por otra parte, la perspectiva de cómo se implantan ese tipo de medidas son en escenarios autoritarios, se puede decir en gobiernos autoritarios. Y es lo que ha pasado con la aplicación de las políticas en los distintos gobiernos, donde, por ejemplo, se ha aplicado el tema de las esterilizaciones y demás. Entonces, esta perspectiva asume una relación de jerarquía en la forma de cómo administran o cómo gestionan esta problemática, orientan su razonamiento hacia la jerarquía basada en expertos o virtud, o ambos, pues la población no tiene la virtud para controlar sus apetitos o su procreación. Es esta misma idea de la que Harding, por ejemplo, nos hablaba en relación a los recursos comunes, pero enfocada, por ejemplo, al tema del crecimiento poblacional, ya que la población no tiene virtud para controlar apetitos y su procreación. Entonces tiene que ser una autoridad superior, jerárquica, la que pueda controlar y regular esos aspectos. El catastrofismo también es rico en metáforas, por ejemplo, la noción de colapso basado en análisis de modelos ecosistemas simples que colapsan, los comunes considerados el origen de los males, perdón, la imagen de la Tierra como un cohete, los humanos estamos a bordo y podemos ir a la catástrofe, por tanto somos responsables de ello. La foto de la Tierra desde el espacio ha influido mucho en esta visión de su fragilidad y finitud de la Tierra. Otro de las metáforas que nos plantea es el planeta como el cáncer, para mostrar el crecimiento cancerígeno de la población y los efectos que provoca. Imágenes de redención, el paraíso del estado estacionario, es accesible solo si recomendamos nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado y cambiamos nuestras formas. Estas imágenes también de alguna manera o estas metáforas tienen nomás algo de positivo como se lo plantea, porque es una cuestión que también nos ayuda a ver el tema de la finitud que tiene el planeta de Tierra, de la fragilidad que tiene, y cómo lo han planteado los catastrofistas. Por otra parte, la visión apocalíptica que tiene ha provisto o sea, de esta visión apocalíptica ha estado centrada en la preocupación ambiental. Aquí vamos a hacer una pequeña revisión de algunos aspectos de lo que he expuesto anteriormente. El otro aspecto es el enfoque autoritario de los primeros catastrofistas, que tuvo poco apoyo en el diseño de políticas e instituciones. Vamos a ver ahora que hay algunas ideas también del catastrofismo que han de alguna manera evolucionado en estas perspectivas autoritarias y de las instituciones, y que han tratado de alguna manera de mejorar estos aspectos bastante jerárquicos. La aplicación del control de la población en India y China en los 70 fracasaron, prestigiado el enfoque, por tanto, en relación a estas ideas que ha ido asentando. El catastrofismo hoy pervive un enfoque elitista de considerar que la gente no tiene capacidad de actuar. Hay tal vez esas ideas. En los estados nacionales se plantea ese tema, en algunos espacios, obviamente no en todos. Los grupos como el Club de Roma y World Watch Institute han constituido fundaciones con benefactores ricos y pocos miembros de élite. O sea que este enfoque, más que influir a grandes masas de población, su influencia ha estado principalmente centrada en grupos de élite económica que tal vez no han incidido mucho en ese sentido en perspectivas en relación al tema del medio ambiente. Su capacidad de influencia es sobre los poderosos más que la movilización del gran público. Una de sus grandes perspectivas de lucha que han tenido han sido el tema de la lucha contra la prohibición de los CFSC, los fluorocarbonos,
bajo criterios obviamente de sus científicos, ¿no? Que se mueven de esa forma. Esta ha sido una política bastante movida en la década de los 90, ¿no? De cómo estos fluorocarbonos que estaban en los envases plásticos tenían aspectos bastante nocivos en relación al tema de la salud, cuando se calentaban, que despedían estas partículas, ¿no? O estas moléculas que eran nocivas. Entonces, ahí han sentado un poco sus campañas. Los catastrofistas, como hace un momento había mencionado, parten de las soluciones globales. Su perspectiva de solución a la problemática ambiental siempre está enfocada en la parte global. Tal vez esa influencia también la tienen ahora con el tema del cambio climático, o sea, porque la construcción de cómo a lo largo de los años, con las migraciones sobre el cambio climático que hemos visto, siempre han estado derivadas en temas de solucionar estos aspectos de manera global, de manera no desde aspectos locales, ¿no? Entonces, el catastrofismo actúa a nivel global, población, recursos, e interpela a niveles de las élites. Su lema sería, piensa globalmente, actúa globalmente. La idea de la salvación desde los países desarrollados o desde una autoridad global está implícita también en su discurso, pero cómo puede operacionalizar eso. Y es algo que, por ejemplo, por eso también en relación a las migraciones climáticas, todo este proceso de la política de la crisis climática no ha llegado también a perspectivas operacionalizables en ámbitos más locales o pequeños, porque también su perspectiva ha estado basada en esto, ¿no? Puede ser que el catastrofismo ha influenciado también en ese sentido, ¿no? No lo dicen al margen de su contenido autoritario. Algunos aportes y contradicciones que hemos ido viendo. El catastrofismo es una perspectiva que está asentada, tiene bastante ortodoxia dentro de su perspectiva discursiva. No parece estar asentada en el mundo real. Dicen poco sobre el capitalismo global, es otro elemento, o sea, todos estos elementos contradictorios de la crisis ambiental y todos estos aspectos no llegan a incidir o a apuntar a quién es el autor o dónde está la raíz de esa problemática, que en todo caso, si lo vemos, es el capitalismo. Entonces, ellos no lo apuntan a eso, ¿no? También por ese lado podemos ver que existen de alguna manera perspectivas que tal vez responden a intereses también, ¿no? Por eso también están vinculados a élites económicas, estos grupos, los cuales están vinculados obviamente a empresas, a grandes empresas transnacionales, de petróleo, o alguna relación en relación al tema extractivo de recursos naturales. Y apuntan por eso a otro tipo de elementos que ellos consideran la problemática que nos va a llevar a la catástrofe, ¿no? El tema de los límites del crecimiento sigue siendo actual. Ese es tal vez el gran aporte del catastrofismo, los límites del planeta, y es útil como categoría analítica. Y el discurso catastrofista ha promovido la consolidación del tema ambiental en las agendas de discusión y están dentro de las agendas en relación al tema del cambio climático y otras. Como pregunta para ustedes, no, si quieren la podemos charlar acá o tal vez para que las planteen. ¿Será posible ser catastrofista en temas globales y asumir otras posiciones en escalas locales? ¿Será posible agarrar esa perspectiva en términos globales, tal cual como lo vemos, asumir esta perspectiva catastrofista, pero en términos locales actuar de otra manera, con otras posiciones, ¿no? Esa puede ser una pregunta interesante para respondernos. Ya para terminar, algunas otras perspectivas bien actuales, bien contemporáneas, que han estado influenciados por el catastrofismo. Uno es la economía ecológica, que es una disciplina, se puede decir científica, que articula las ideas económicas, ambientales, sociales, las cuales han agarrado estas ideas del catastrofismo, pero cambiando algunos temas desde una visión menos autoritaria, se puede decir. La economía ecológica busca, por ejemplo, el uso creativo e inteligente de algunas políticas bien entendidas, ejemplo, creación de estándares ambientales desde el gobierno y otras medidas de protección ambiental,
La economía ecológica es una disciplina ubicada dentro de este enfoque catastrofista, pero del supuesto de los límites ecológicos a la actividad económica. O sea, ese es el principal elemento que agarra la economía ecológica del catastrofismo. ¿Cómo hacer sustentables los sistemas económicos dentro de los límites? Nos plantean ellos. Ese es el desafío que nos plantea esta disciplina. Otros discursos que han ido bebiendo de estas ideas, se puede decir que ha sido el radicalismo verde, que también se inspira en el catastrofismo, en esta línea de los límites también del crecimiento, pero también en sus ideas muy apocalípticas en relación al tema del mundo, del planeta. Entonces, hasta ahí hemos visto el tema de lo que es todo este tema de los discursos catastrofistas, y ahora vamos a entrar a esta otra perspectiva contraria a estas ideas, que la denomina Dreiser como la respuesta prometeica, la cual es una perspectiva discursiva que niega que existe una crisis ambiental, que sea presente o acumulativa. Sus argumentos principales son que las condiciones e indicadores ambientales están mejorando, o sea que hay mejores condiciones actualmente en relación al tema ambiental, y tiene una confianza ilimitada en la habilidad de los seres humanos, especialmente en sus tecnologías, organizaciones sociales y mercados, para superar cualquier obstáculo que ellos encuentren, incluyendo sus supuestos límites que nos plantea el catastrofismo. Esta es una perspectiva contraria a la de los catastrofistas. También nos dice que enfrentar la escasez solo sirve para inspirar a la mente humana para desplegar innovación y soluciones. Muchos nos hablan de que finalmente, si se generan determinadas crisis ambientales, de recursos, ya sean alimentarios, hídricos o lo que sea, la innovación de la mente humana va a generar soluciones para poder dar respuesta a este tema. Existe un suministro infinito de recursos naturales que necesitamos. Si un recurso desaparece, ya habrá otro que lo supla. Esa es una perspectiva que tiene este enfoque. La innovación y crecimientos continuos, además de la tecnología, constituyen la solución para cualquier problema que pueda ser producido por una innovación, crecimiento o tecnología del pasado. Entonces, estas son las ideas que nos plantea. Uno de los tal vez últimos exponentes que podemos ver de este tipo de negacionistas en relación a estos datos también que nos centran, que en muchos casos pueden ser reales, es, por ejemplo, Donald Trump. Y aquí cito uno de las ideas sobre el tema del cambio climático, que él siempre ha negado de que existe el cambio climático. Y tal vez este presidente tiene algo articulado a este enfoque, ¿no? Él dice que el concepto de calentamiento global, por ejemplo, fue creado por y para los chinos, con el fin de hacer que la fabricación estadounidense no sea competitiva. Él ve mucho el tema del cambio climático y el calentamiento global como una conspiración, ¿no? Que han estado muy vinculados ahí los chinos para que la producción estadounidense, principalmente de combustibles fósiles, disminuya, ¿no? Que son los grandes productores de petróleo, ¿no? Los americanos. Entonces, este puede ser un exponente de esta perspectiva de lo que hemos denominado la respuesta prometeica. Entonces, ahí hemos visto dos enfoques que tienen diferentes perspectivas, una pro y una en contra en relación al tema de los límites ecológicos, los límites de la Tierra. Y ahora vamos a entrar a ver el segundo enfoque grande, que John Dreiser lo denomina pragmatismo, también lo denomina gestión ambiental. Dentro del texto que es subido en la plataforma, que no es de John Dreiser, hay un poco sobre, en uno de los acápites, sobre los discursos. No está muy enfocado, no he podido encontrar en español nada vinculado a este autor. Es bastante difícil encontrarlo en internet. Principalmente, yo tenía un texto de la política de la tierra, que no sé dónde lo he extraviado en mis archivos, pero si alguien podría, tal vez, si tiene buen manejo de internet, sería excelente tener ese texto, que es la política de la tierra de John Dreiser. Bueno, en relación al tema del pragmatismo, vamos a ver tres
discursos o tres perspectivas que están dentro de este enfoque, de este discurso. Uno es el racionalismo administrativo, la democracia liberal. Drixer mucho trabaja el tema de esta perspectiva democrática en el tema de la gestión ambiental, donde él tiene también una perspectiva y un enfoque que él construye, que es la democracia deliberativa ecológica, algo así lo denomina. Entonces, él ve también dentro de esto cómo la democracia liberal también tiene una perspectiva en lo ambiental, porque es un sistema político, social, el liberalismo, pero dentro de los estados de gobierno, de los estados nacionales, también ha tenido algo que decir o tiene una perspectiva dentro de lo que es el tema ambiental. Y la última perspectiva que vamos a ver es el liberalismo, ¿no? Es el liberalismo de mercado. Sí, a ver. Democracia liberal y liberalismo de mercado. Como último, esta perspectiva ya más acercada al tema del liberalismo, del neoliberalismo, perdón. En relación a la primera perspectiva, el racionalismo administrativo, que forma parte del pragmatismo o de la perspectiva de la gestión ambiental, dice que los problemas ambientales están relacionados con los efectos de la intervención humana sobre los sistemas ecológicos. Los sistemas ecológicos y sistemas humanos son complejos. Uno debe esperar que los problemas ambientales sean doblemente complejos. A ver, en la primera, para analizar, nos dice los problemas ambientales están relacionados con los efectos de la intervención humana sobre los sistemas ecológicos. O sea, que nos dice en esta perspectiva que en realidad la problemática ambiental está principalmente articulada a cómo nosotros no hemos ido gestionando o hemos ido estableciendo esta adecuada gestión en relación a los sistemas ecológicos o ambientales. Dice que ahí reside la problemática de todo el tema ambiental para el racionalismo administrativo. Por otra parte, dice los sistemas ecológicos y sistemas humanos son complejos. Uno debe esperar que los problemas ambientales sean doblemente complejos, puesto que existe una articulación entre estos dos ámbitos o sistemas, ¿no? Sistema social que tiene toda una complejidad y un sistema ambiental o ecológico que tiene otra complejidad. Articulados estos en una problemática que es la problemática ambiental, deberían ser doblemente complejos. En ese sentido, para resolver esa perspectiva, nos dice el racionalismo administrativo que estos problemas complejos requieren del concurso de expertos. Aquí un poco se articula en relación, por ejemplo, también a la perspectiva catastrofista. O sea, mucho apoyo del tema de los expertos, de los especialistas, de los cientistas, sean en la ecología, ingeniería, economía, climatología, física nuclear, epidemiología o hidrología. Este ámbito y esta perspectiva está muy relacionada también en lo que un poco se aplica en el Estado boliviano, ¿no? Ya sea desde los municipios, de los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, siempre el tema ambiental y, bueno, las otras perspectivas van a estar articulados a expertos, especialistas, a direcciones, a secretarías, a ministerios que se hacen cargo de eso y quienes están a cargo de esos ministerios, especialistas en el ámbito hidrológico, en el ámbito social incluso, como es en el caso del desarrollo comunitario, o ingenieros, etcétera, ¿no? Por otra parte, la forma más común de establecer expertos para la solución de problemas ambientales es organizar a los expertos en administraciones burocráticas. Justamente esta perspectiva, ¿no? En organizar la burocracia estatal en este tema de direcciones, en oficinas que estén a cargo de cosas específicas y los especialistas tengan una especialidad específica para resolver sobre un tema concreto. Tales burocracias incluyen especialistas expertos en determinados temas, expertos en gestión, para convertir los principales principios de las políticas públicas ambientales. Por ejemplo, la ley de medio ambiente podríamos hablar como un ejemplo de esto, y en acciones específicas, lo que tiene también la ley de medio ambiente en relación, por ejemplo, a sus reglamentos, que te plantea reglamentos en relación a una regulación al tema de los recursos hídricos y a una serie de aspectos en el tema ambiental. Entonces, a eso también se habla, se refiere con el tema de las burocracias. Dice, hoy vivimos la época del profesional ambiental. Y esto no solo está vinculado al tema de la gestión pública, ¿no?
También en las universidades se han ido construyendo este tipo de perspectiva de formación, o sea, de que sea un profesional en el área, en este caso la profesional ambiental, el que sea el principal actor que está llamado a solucionar determinada problemática que se presente, ya sea en un ecosistema, en una cuenca, en el ámbito que ese especialista tenga su experiencia y el conocimiento. Por otra parte, a lo largo del camino también estos managers adquirieron el conocimiento apropiado sustantivo. Tal arreglo, de acuerdo a lo que nos diría Max Weber, por ejemplo, constituiría el panáculo de la racionalidad en la solución de problemas humanos. Este tema de lo que nos habla Weber en relación a las burocracias racionales, ¿no? Él tiene esa perspectiva y el racionalismo administrativo tiene ese aspecto, ese componente para poder hacer el tema de la gestión ambiental que está articulado a estas burocracias nacionales que tienen que ver con los especialistas, con todo el proceso administrativo que se constituye alrededor de esa oficina, se puede decir, que va a resolver determinada temática. Por otra parte, hasta los años 70, estas eran muy pocas en el campo ambiental. No había esta perspectiva, ha ido creciendo los últimos tal vez 40 años, ha ido tomando más fuerza, ¿no? Y ahora lo vemos en todos los estados nacionales, en los ministerios. Aquí en Bolivia es una cuestión fuerte ese tema de cómo esta perspectiva del racionalismo administrativo tiene que ver con cómo administramos la gestión en relación al tema de los recursos ambientales, hídricos, etcétera. Entonces también nos dice, pero la ola de preocupación ambiental que copó el mundo desarrollado a fines de los 60 pronto produjo un amplio rango de tales burocracias, agencias de protección ambiental, ministerios, todo esto lo que les he hablado hace un momento. El carácter de tales respuestas era esencialmente administrativo y su legado continúa. Actualmente pocas personas señalan defender las burocracias y menos que todos las que las operan, pero existen. Por último, ¿cuál la efectividad de tales mecanismos administrativos? ¿Pueden las burocracias ser hechas para operar en una orientación ambientalmente benigna? Eso también preguntándonos un poco nosotros, ¿no? Como técnicos también estamos articulados a eso. Estos mecanismos administrativos de cómo se maneja el racionalismo administrativo en el tema ambiental tendrán su aspecto positivo en relación a la gestión. ¿Qué aspectos pueden ser positivos y qué aspectos pueden ser negativos en relación a esta implementación? Se dicen sus defensores, las leyes pueden cambiar la forma como la burocracia piensa. Gran influencia política de las burocracias ambientales, de ahí que promueva una mayor autonomía de esas agencias, aisladas del control político directo. O sea, una crítica al enfoque de las burocracias administrativas, por su misma naturaleza, cultivan una visión monolítica del mundo en la cual los expertos y administradores no aceptan el desafío. O sea, no están abiertos al aprendizaje, la mente administrativa no es fácilmente abierta, y la necesidad de estructura total y radicalmente participativas en la toma de decisiones, más que una administración iluminada. Esto se ve un poco, ¿no? Por ejemplo, en algún jefe que yo tuve anteriormente, que era especialista ambiental y que tenía esta perspectiva de conocer bastante los temas, por ejemplo, sobre cuencas, sobre el manejo de los recursos naturales y demás, tienen un esquema bastante ya definido sobre todo el tema de las leyes, de las normas que se manejan, de cómo resuelven cada problemática en relación al medio ambiente que se presenta. Y esa perspectiva también que tienen es bastante cerrada, por ejemplo, a otras ideas que se pueden ir produciendo en relación al tema también ambiental. Pueden tener perspectivas, por ejemplo, más sociales. Y esto, por ejemplo, me pasaba con este señor, que cuando a veces hablábamos sobre estas perspectivas de soluciones y demás, ella tenía las recetas bien establecidas de qué se debe hacer con cada cuestión de problemática que se presenta y aplicar las medidas
las herramientas que establece la ley, tal como te lo dice, o sea, casi como de memoria. Poca reflexión, por ejemplo, en el ámbito para poder solucionar algún aspecto, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos dice la crítica a este enfoque de estas burocracias administrativas, que en muchos casos personas que también adquieren esa perspectiva, y por eso también un poco en este módulo hemos querido, más allá de enseñar, de mostrar, por ejemplo, herramientas, ver la política únicamente sin una perspectiva crítica, es un poco entrar también a ese análisis, entrar en ese análisis, porque muchas veces aplicamos estas herramientas en una reflexión de cómo está haciendo, o sea, de qué articulación tiene también el ámbito político. Y el cambio climático, algo que a lo largo de estos años, por ejemplo, no ha tenido, o ha sido como que despolitizado, hay una despolitización en relación a este tema. Ha sido tratado más desde un ámbito de expertos, desde un ámbito de soluciones desde este ámbito, ¿no? A lo político me refiero de llegar a entender, por ejemplo, qué es lo que pasa en realidad con la problemática, o sea, cuál es el meollo del asunto, ¿no? Que nunca, por ejemplo, se han tratado ese tipo de cosas. Eso sería entonces en relación al tema de, la, de esta perspectiva de nacionalismo administrativo. Y ahora vamos a entrar en la perspectiva de lo que sería democracia liberal, como lo he mencionado hace un momento, está considerada como un modelo universal de organización social y política, ¿no? Incluso aquí en Bolivia, pese a que se puede decir que hemos salido del modelo liberal o neoliberal, aplicamos algunos aspectos en el ámbito social o político desde esta perspectiva liberalista. La democracia liberal estuvo siempre en tensión con la demanda de la administración estatal, de enganchar expertos en el interés de la solución racional de problemas. Este conflicto también se observa en la arena ambiental. O sea que la democracia liberal en relación, por ejemplo, a la perspectiva de burocracia administrativa, a la perspectiva del nacionalismo administrativo, perdón, eh, tiene una perspectiva contradictoria, ¿no? O contraria. La democracia liberal no está de acuerdo con que se efectúen estos temas relacionados a expertos que se hagan cargo de este tema de la arena ambiental. O sea, él da este rol a la sociedad, y por tanto vamos a ver más adelante, no a la sociedad como colectivo, no a la sociedad como un grupo de comunidades campesinas o una comunidad local, un comité de agua, sino a la población, pero como propiedad privada, ¿no? Eh, la pregunta que se encara dice que debemos dejar los expertos o la gente decidir sobre qué es mejor para el medio ambiente y cómo realizarlo. Es una de las preguntas tal vez centrales en relación al tema de la democracia liberal. O sea, debemos dejar a los expertos o a la gente decidir sobre qué es mejor para el medio ambiente y cómo realizarlo. Y como lo he mencionado, para ellos debe ser la gente la que debe realizar esto. Parecería positivo, ¿no? La perspectiva que nos plantea la democracia liberal, pero tiene este enganche en relación al tema de la propiedad privada, que luego con el liberalismo de mercado se profundiza ese tema en relación al tema de la propiedad privada, o sea, de generar un derecho de propiedad sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza. Esa es la idea finalmente central que plantea esto y el liberalismo de mercado. En ese sentido, la democracia liberal habla en nombre de la gente, puede ser positiva esa perspectiva. Por otra parte, nos dice ellos tienen una opción definitiva no solo en la formulación de los objetivos de las políticas, en las legislaciones, sino también en el idear el contenido de respuestas políticas particulares a los problemas ambientales. O sea que a través de las políticas públicas, las leyes y demás, la gente puede trabajar estos temas, puede regular los aspectos, puede generar institucionalidades que determinen una buena gestión ambiental. La democracia liberal, por definición, mucho más reconciliado con el statu quo impuesto por la economía política capitalista. No te plantea, y creo que este enfoque pragmático o de gestión ambiental, como lo hemos mencionado,
En ningún momento te habla de situaciones dramáticas en relación al tema del medio ambiente, estamos encaminándonos a una situación catastrófica tal vez, o de una crisis climática o ambiental tremenda. No niegan ese aspecto. Ellos más se establecen un statu quo, que todo está bien y que estos aspectos se pueden ir solucionando en la perspectiva burocrática, en la perspectiva ya sea de un tipo de democracia, ¿no? Como en este caso la democracia liberal. Por otra parte, también nos dice la democracia liberal que todos los individuos tienen preferencias como ciudadanos y como consumidores, pero su mayor preferencia como ciudadanos solo puede ser expresada a través de los modelos democráticos. Eso está bien vinculado al tema de cómo se va a hacer la gestión en relación a un recurso determinado, en la gestión ambiental. ¿Cuáles son las implicaciones institucionales de este argumento de la democrático liberal? Las últimas 3 décadas de preocupación ambiental ha estado acompañada no por estructuras autoritarias, centralizadas, postuladas por el catastrofismo, y no todo lo contrario. O sea, a diferencia del catastrofismo, la democracia liberal te plantea una perspectiva, como lo dice, ¿no? Democrática en relación al tema de cómo debe manejarse estas problemáticas, o debe manejarse la gestión ambiental. No es a partir de una cuestión autoritaria o centralizada su idea. El área ambiental ha llevado a otros y extendido la innovación democrática, no solo en la política legislativa, sino también legislación por el derecho a información, de solución alternativa de disputas y políticas de diálogo. O sea, este campo de lo democrático también puede ir y puede avanzar en el ámbito de lo ambiental, puede también articularse en ese ámbito. La verdadera estrategia de solución de los problemas ambientales serían democráticos, abiertos y en ningún caso de administrativos y autoritarios. Esa es la perspectiva que nos plantea en grandes rasgos la democracia liberal. En ese sentido, el tema de la deliberación democrática liberal es muy discutido como mecanismo para enfrentar los problemas ambientales. Por último, ya para cerrar, vamos a ver lo que es el liberalismo de mercado. La clave para la efectiva resolución de los problemas, nos va a decir este enfoque de los problemas ambientales, es el despliegue inteligente de mercados y mercados ficticios. Y esta perspectiva del liberalismo de mercado tiene mucho, mucho que ver también actualmente con las políticas que ha ido definiendo, por ejemplo, estos organismos y los acuerdos internacionales sobre el cambio climático. En esta perspectiva, por ejemplo, deberían están centrados lo que son los mercados de carbono, por ejemplo. Y voy a decirles por qué finalmente están relacionados con eso. Uno, que nos plantea el liberalismo de mercado, dice el desprecio por el tipo de gestión de recursos profesionales defendido por los administrativos nacionalistas. También está en contra de esa perspectiva que nos plantea el racionalismo administrativo o el catastrofismo. La política liberal democrática es poco menos que una licencia para los intereses especiales para ser embolsillados por el público, ¿no? Por eso también tiene esa contradicción en relación a la otra perspectiva. Liberales de línea dura creen que todos los problemas ambientales tienen un origen común. ¿Cuál es ese origen común? Lo que hace un momento les había dicho, el fracaso para especificar apropiados derechos de propiedad. Ahí está centrado para el liberalismo de mercado la problemática en relación al tema de estos desajustes en relación al tema ambiental. O sea, que debe haber algún adecuado proceso de apropiación de derechos de propiedad sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Y no son los derechos de propiedad como nos los plantean los comunes, ¿no? Porque los comunes, lo que Armstrong investiga, se plantea derechos de propiedad, pero que son derechos de propiedad colectiva. O sea, por ejemplo, y eso lo vemos en los sistemas de agua, ¿no? Cuando se generan, por ejemplo, estos procesos de licencia, pero igual de manera oral, hay procesos de apropiación de recursos hídricos, por ejemplo, de determinado fuente que una comunidad determinada hace uso, ya sea para riego, ya sea para agua potable o para otros usos, que vía esta oralidad o como el Estado hace algunos años con la nueva política en relación a las licencias y registros, ya sea para agua potable o para riego,
o en el ámbito de las cuencas, eh, se establece un derecho, hay un derecho de propiedad, pero es colectivo. Tiene otro carácter en relación a lo que nos plantea el liberalismo de mercado. Entonces nos dice, si es verdad que la gente tiende a tomar cuidado de su propiedad privada, esa es la línea más importante. Cardin también la planteaba de esa forma, cuando nos hablaba de que debe ser la propiedad privada que se debe hacer cargo de los recursos naturales. Dice, la gente tiene a tomar cuidado de la propiedad privada más cuidadosamente de lo que se preocupan de lo que comparten con otros. ¿Por qué no, entonces, convertir el medio ambiente en propiedad privada también? Esa es la línea más clara que tiene el liberalismo de mercado. Entonces, los liberales de mercado han tomado mucho esfuerzo en explorar cómo derechos de propiedad pueden ser establecidos en la tierra, peces, agua, aire. Y esto es lo que les hablaba en relación al tema de los mercados de carbono. ¿Qué son los mercados de carbono? Cómo es un mecanismo que al final no tiene ningún tipo de... Esta forma de cómo se mueven los mercados de carbono es, al igual que todos sus acuerdos que han ido generando en las negociaciones internacionales sobre el clima, una cuestión fallida, ¿no? Porque ¿qué es lo que se hace? Se agarra y los estados definen cuánta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero pueden exportar a la atmósfera. A partir de esa cantidad o ese límite que ellos tienen, van a establecer a sus principales empresas o empresas, industrias que emiten estos gases para limitarles. Entonces ellos compran estos bonos de carbono. Y lo que se hace es ir comprando también, porque una empresa, por ejemplo, un año puede utilizar ese bono, por decir, de miles de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, pero al año siguiente puede haber una reducción de esas emisiones. Entonces, él puede vender esos bonos a otra empresa. Entonces, se van moviendo en esa articulación. Pero finalmente, lo que hacen es ya, darse dádivas en relación al tema de la compra y venta de carbono, y no hay una solución más fuerte en relación a ese tema. Y lo que se hace al final de cuentas, y en la perspectiva que va este tema del liberalismo de mercado, es darle y asignarle a la naturaleza un valor económico. Pensar la atmósfera en este caso como un derecho de propiedad que tiene una persona determinada. Entonces ellos lo piensan desde ahí, que desde ahí puede ser factible el tema de gestionar el tema ambiental. Lo mismo nos decía Harding, o sea, un propietario privado, si tiene una determinada cantidad de terreno, de peces por decir, va a trabajar esa cantidad acorde al tema del mercado, acorde al tema de la capacidad de carga que tenga su espacio físico, y no va a acceder a transgredir esa sostenibilidad, porque finalmente si lo hace, él mismo va a salir perdiendo, ¿no? Esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Que esa racionalidad puede llegar a manejar y administrar bien el tema ambiental. Entonces, esta es la idea del liberalismo del mercado. Hay otros argumentos que, por el contrario, enfatizan también la participación gubernamental, no solo están centrados en el tema privado. El liberalismo del mercado también tiene perspectivas en relación al tema estatal. Y más que volver todo dentro de la propiedad privada, se proponen mercados ficticios de derechos de contaminación, por ejemplo, con el gobierno libre de incrementar o reducir el número de derechos disponibles, por ejemplo. Otras propuestas involucran, por ejemplo, el uso de tasas verdes que proveen en incentivo a las contaminadoras para cortar sus emisiones y otras actividades ambientales dañinas. Entonces, estamos hablando, en otras palabras, de una suerte de mercados manejados, ¿no?, por estas entidades. Están en manos el tema, para esta perspectiva de estas entidades, el manejo del medio ambiente. Eso sería entonces, hasta acá, los dos discursos que hemos desarrollado para esta clase, el discurso de los límites o catastrofismo y el pragmatismo.
No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, o bueno, ya para finalizar en realidad, si quieren tener alguna intervención sobre lo expuesto, alguna consulta, hablamos el debate o la perspectiva de poder dialogar entre todos nosotros sobre estas discusiones que se plantean en relación a los discursos sobre el medio ambiente. Como han podido ver también, dentro de los ejemplos que he mencionado, siempre están articulados esos discursos a la política, o sea, influyen e inciden en la política pública de los países a nivel internacional o nacional. De ahí la importancia para entender esto. Entonces, compañeros, tienen la palabra, pueden usar el micrófono o si no también vía el chat. ¿Siguen ahí, compañeros? Sí, aquí estoy. A ver, la palabra. Vamos, dale, Judith. A ver, yo tengo una pregunta que quizás tiene que ver con este momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Tú hablabas de varios análisis respecto al tema de la vivencia del ser humano y cómo ha ido trastocando todo el proceso o toda la naturaleza, y todo en función a todas estas perspectivas, todo lo que se ha ido trabajando en el tema del neoliberalismo, de la democracia liberal. Pero a mí me gustaría saber cuál es tu opinión ahora. Mira, con el tema del COVID, en este momento estamos generando, y lo que ya tú lo has dicho la anterior semana, o en el anterior curso, es que estamos viendo una reacción diferente de las personas, de los seres humanos, que por un lado primero pienso que es muy saludable en este momento para la tierra, porque estamos logrando limpiar nomás aquí en Cochabamba, estamos viendo ahora ya los cielos, por una parte, y por la otra, el tema de cómo, o sea, ¿qué ha generado este virus? O sea, ¿cuál ha sido la situación de los ecosistemas que están trastocando vidas, o sea, moléculas, y están generándose ahora estos virus, por un lado? Pero además, sin apartarme de la discusión actual que existe de que si estos virus son mutaciones de los ya existentes o realmente son creados en laboratorios. Por otra parte, creo que en este sentido, cualquiera de los dos que fueran, yo creo que es importante discutir el tema de la perspectiva neoliberal, porque tú bien lo decías, que los estados autorizan o miden las emisiones de gases, y como nos has explicado, ya hay convenciones, la Convención de Kioto, París, y todo eso, tratados, se ha estado trabajando mucho, son los derechos humanos de cuarta generación, de hecho el tema del medio ambiente, pero en ese sentido yo me pregunto, o sea, que si bien se ha institucionado, se ha burocratizado y todo eso, sin embargo resulta que no tenemos las condiciones para encarar las sanciones o las acciones que deberían hacer los estados a quienes infringen esto. Y creo que está muy ligado al sistema neoliberal, ¿no es cierto? Porque por más que tengamos normativas y todo eso, pero nadie le da el sentido, o los estados no establecen normas específicas. Por ejemplo, digo yo, para que existan estos cambios no sé, pues, de seres vivos como son las moléculas y todo eso, y también de otros que son los virus, por ejemplo, que van generando pues todas estas mutaciones y a lo que hemos llegado hoy día, ¿no? Entonces a mí me parece que este podría ser un reto muy importante en esta coyuntura, el poder analizar estas perspectivas, pero en función a lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. Entonces creo que eso debería generarnos los cuestionamientos, las posibilidades de ir mirando todos estos aprendizajes a lo largo de estos meses,
en función de entender ahora lo que estamos viviendo en este momento en el mundo y fundamentalmente la posibilidad de tratar, si bien de entender, pero no sé, quizás de generar, que en Bolivia tengamos pues unas normativas coherentes con la propia Constitución, que si bien lo toma en cuenta, pero como que un poco nos hemos dejado llevar y no hay esas sanciones para el tema de las, ¿cómo te diría? De infringir contra la naturaleza, de cometer delitos como el tema de las quemas y todo eso. Entonces, si bien está penalizado, pero prácticamente como figura no es un cotidiano, no, nunca se encuentra al culpable y tampoco no se hacen acciones para, primero, actuar de manera que corresponde, de manera jurisdiccional, pero además un poco yendo contra las propias entidades que son las responsables de controlar la emisión de gases. Yo, por ejemplo, no he visto a ninguna alcaldía que en este momento se la sancione ni se le observe porque no tiene el control de gases. O sea, lo que pasa en Cochabamba, nos levantamos todos los días, una de las ciudades más contaminadas de Bolivia, pero nunca se han hecho acciones con su alcaldía. Sí nos ocupamos del, ¿qué se llama?, de la laguna Lalay, sí nos ocupamos del tema del río Rocha, pero estas otras cosas no, o sea, lo que no miramos, lo que no está cotidiano. Y yo lo relaciono mucho con las observación que tú haces de que si los estados tienen la responsabilidad de normar el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, nosotros mismos en el país yo no, por lo menos en mi cotidiano no veo que se hayan generado acciones en contra de él. Esa sería mi opinión, un poquito larga, pero me cuestiona todo lo que has hablado respecto a este momento coyuntural que estamos viviendo. Gracias, Judith, por la intervención. Sí, la reflexión va por ahí también, ¿no? Un poco ponernos algunos aspectos respecto, o sea, creo que el coronavirus en este caso, como decía anteriormente en la anterior clase, creo que nos puede permitir como sociedades también cuestionarnos este tema, ¿no? ¿A qué punto nos pueden llevar los grandes estados, las empresas y todo el tema que al final no está tan controlado por nosotros como pensamos, pero que también de alguna manera podemos también incidir, ¿no? O sea, el tema de que, por ejemplo, el crudo del petróleo haya caído y esté tan bajo, hay una crisis ahí, el mismo tema de la bolsa de valores, o sea, hay una crisis económica fuerte, ¿no? Es una crisis también, bueno, es económica, pero también es una crisis del capitalismo que se está viviendo ahora. Y esa crisis ha sido generada por estos procesos de cuarentena, que ha dejado a la población en sus casas y a generar un proceso de consumo mínimo, o sea, a la reducción del consumismo, se puede decir. Y todos esos procesos que hemos asumido finalmente nos han llevado, o están llevando, a aspectos mucho mejores en el tema ambiental, por ejemplo, ese descontrolado tema del transporte, por ejemplo, aquí en Cochabamba es una cuestión increíble. Y a nivel global también, ¿no? Pero obviamente que esa es una cuestión también temporal, ¿no? Porque pasado esto, obviamente que la sociedad no va a volver a ser como antes, no vamos a volver, va a haber ciertos todavía límites, restricciones, aspectos que no vamos a volver como era antes. Tal vez podemos retomar eso y cambiar algunos aspectos. Creo que puede ser también mucho esto en nuestras manos, ¿no? Esperemos que eso nos haya servido o nos sirva para pensar ese tema, ¿no? O sea, de que también estos aspectos tan estructurales que a veces parece que pasan por estas medidas tan poco adecuadas como los mercados de carbono, todos estos aspectos que al final se centran en el capitalismo, ¿no? Y se centran en soluciones, en perspectivas de soluciones que no logran aterrizar sobre la verdadera problemática. Y siempre estamos esperando de ahí, o sea, que puede salir de acá. El otro aspecto es en el ámbito local. Lo que hemos ido viendo a lo largo de estas exposiciones
es que muchos de estos enfoques siempre piensan la perspectiva en un ámbito global. Y creo que la construcción de soluciones, y así también como lo hemos visto, no pasan por ahí, pasan por medidas que son locales, o sea, que tienen que resolverse de manera territorial, en un lugar determinado. No vamos a resolver el tema del cambio climático de manera global. Tienen que ir dándose a partir de esto, y cuando se piensa en el ámbito local también se piensa a partir de estos aspectos micro, de la sociedad, de cómo ir cambiando estos aspectos. Eso creo. En relación al tema de lo que mencionabas de las emisiones, Judith, este tema del control de las emisiones principalmente está dado a las partes que forman parte de la emisión. Por una parte, los que conforman el anexo 1, los países desarrollados, y los no anexo 1, los países en desarrollo, las principales potencias en desarrollo, China, India, los principales contaminadores. Pues, en el caso boliviano no creo que haya un control de las emisiones, porque también nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, global, no son representativas en comparación de otros países, ¿no? Sería importante tal vez ir pensando en políticas en relación a este tema, ¿no? El tema atmosférico en el caso de Cochabamba, y muchos aspectos que sin irse por el cambio climático son muy problemáticos y, como lo he dicho anteriormente, forman parte de una construcción social finalmente. Hay una construcción social, en el caso del agua, por ejemplo, una construcción social de la escasez del agua en Cochabamba. O sea que nosotros no estamos provocando eso. Y por los fenómenos externos también vamos a llegar a un tema y el crecimiento demográfico, pero en este caso lo que también he querido mencionar cuando se hace algunas críticas a las perspectivas, por ejemplo, catastrofistas, es de no pensar el tema de las problemáticas en relación al tema del crecimiento demográfico. Creo que la historia y la realidad han de alguna manera dado una perspectiva diferente a tus planteamientos, que las cosas no pasan por ahí. Y en muchos casos estas perspectivas también pueden ser un extravío cuando tratamos de dar soluciones. Porque si pensamos que el crecimiento demográfico es la problemática en relación al tema ambiental o al tema de la escasez del agua, estamos jodidos. Porque vamos a tratar de más bien ir a implantar políticas en esa perspectiva, como lo han intentado hacer, y ya se ha hecho eso anteriormente, en vez de ir a recurrir y a ver la problemática que está vinculada a otros elementos. El caso de la construcción social de la escasez es eso. O sea, por ejemplo, el uso ineficiente del agua, el tema de la contaminación, la deforestación, los procesos descontrolados urbanos. Esos elementos son los que están haciendo, y que son sociales, los que existe una reducción de la oferta, una reducción o una contaminación de las fuentes que tenemos. Entonces, eso creo que nos ha permitido pensar un poco el tema a lo que íbamos un poco a la discusión de lo que planteaba Omar, o les planteaba la pregunta, por ejemplo, analizando un poco más a fondo esta perspectiva malthusiana en contraste con ver estos temas con otros elementos o con otras miradas. No sé si tienen otra intervención, no sé si Judith, has hablado muchas cosas que no sé si he respondido un poco a lo que has planteado, lo que has preguntado, más que creo que ha sido una intervención lo tuyo, más que preguntas, ¿no? Más como cuestionamientos también para permitirnos reflexionar. Bueno, compañeros, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención. Está abierto la plataforma. Álvaro, si me permites. Sí. Disculpa, eres... Omar. Omar. Dale, Omar. Álvaro, muy interesante la exposición sobre estos enfoques que tal vez como técnicos pues no lo tomamos en cuenta, ¿no? Tal vez como técnicos no nos interesa, digamos, el discurso, las imágenes, los símbolos. Siempre estamos preocupados en la parte, no sé, de construcción, en parte de diseñar proyectos, ¿no? Y siempre nos olvidamos de estos otros aspectos que también están en torno a un problema, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Conocer también esto, ¿no? Tal vez por eso
con las disculpas tal vez de otros técnicos, las ciencias sociales tienen esa ventaja, ¿no? De poder hacer análisis de los discursos, ¿no? Yo creo que la segunda parte también va a estar muy, muy interesante. Respecto a lo que la compañera Judith dijo, lanzó unas ideas muy, muy interesantes, muy bonitas. Eh, este tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que es un tema actual y lo estamos viviendo, pero yo creo que lo estamos viendo desde una lógica muy antrópica, ¿no? Evidentemente nos afecta a los humanos, pero si nosotros, digamos, hacemos este juego de pensar desde la lógica de la naturaleza, podríamos decir que la naturaleza misma está reaccionando contra un virus, pero que es más destructor que es el mismo hombre, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, que en esta cuarentena, ¿no?, que nos ha llevado este virus, ¿no?, hemos visto que la naturaleza se está recomponiendo. Eso es algo muy interesante, ¿no? El tema del aire. Yo estaba leyendo una noticia donde incluso la capa de ozono había un agujero, creo, en el polo norte, ¿no? Un agujero muy, muy grande que ahora ya no existe, ¿no? Es decir, la naturaleza como que tiene esa vida, ¿no? Está luchando también y parece que el hombre, que tendría que también ser parte de esta naturaleza, se está convirtiendo en su contrario, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que reflexionar, ¿no? Porque eh, esta pandemia también la hemos vivido en la historia, ¿no? La humanidad la ha vivido, lastimosamente, como generación nos toca, ¿no? Por ejemplo, creo que cuando llegaron los españoles a la América, también se dieron pandemia en los aborígenes, creo que morían hasta con una gripe común, pero eh, no sé, las personas lograron adaptarse. Yo creo que va a tener que ser ahora, ¿no? Con este mismo pandemia que estamos viviendo, los humanos vamos a tener que adaptarnos y así ir adelante, ¿no? Gracias, Álvaro, y buenas noches a los colegas. Gracias Omar por tu intervención. Sí, bueno, es interesante lo que tú dices. También sería una perspectiva, una percepción sobre el tema ambiental, ¿no? El pensar que como que la naturaleza está respondiendo a todo esto, lo que hemos ido haciendo, a todo el desequilibrio, ¿no? Llegando tal vez a generar una perspectiva de equilibrio nuevamente, ¿no? Con el tema del coronavirus. Es una forma también de ver, ¿no? Lo que nos está pasando. Bueno, a ver, en el chat hay algunas intervenciones. Rosemary nos dice, estas miradas o enfoques que finalmente se traducen en políticas públicas, en las que poblaciones que son numerosas, poblaciones pobres, utilizan menor cantidad de recursos naturales en relación a poblaciones menos densas que consumen recursos naturales vitales en abundancia, tanto así que se convierte en una acumulación de basura con argumentos de mejores condiciones de vida. En este momento, en el país es el liberar la producción de cultivos transgénicos. Es decir, que hay una solicitud de permitir el cultivo de transgénicos. Sí, de acuerdo con ese planteamiento, pero este tema de los transgénicos, que ya ha estado, ya con el gobierno del MAS ha habido todo un proceso ya de determinadas aprobaciones, en relación, por ejemplo, la soya tiene esos elementos en relación a temas de transgénicos, por ejemplo, aunque no van para el consumo humano directamente, pero finalmente las vacas, porque va finalmente para el tema del forraje de vacas y otro tipo de derivados que hacen de la soya, incluso el tema de combustible. Sí, es una discusión también importante dentro de lo que está pasando, ¿no? Tal vez con este tema después del coronavirus, que se vienen posibles crisis de hambruna, los gobiernos flexibilicen, ¿no? Esta perspectiva que han estado frenando en algún momento al tema de la soberanía alimentaria. Finalmente es este tema, hablar de los transgénicos en relación al tema de las semillas propias, ¿no? Que se tienen. Creo que puede ser un tema muy, muy riesgoso, muy fregado más adelante,
esta perspectiva de esta introducción en relación al tema de las crisis, lo propio en relación al tema de cómo los países, por el tema de la crisis económica que se va a vivir, van a llegar a procesos mucho más fuertes de extractivismo, ¿no? Usurpando territorios, principalmente indígenas. O sea, este tema se va a volver más duro en relación al tema del extractivismo. Tal vez la perspectiva que estamos dando sobre reflexionar en relación a poder salir de estas perspectivas ambientales, tal vez traigan lo contrario, ¿no? Y muchos pensadores en relación al tema de cómo sus estados están viviendo procesos casi como de dictaduras, como estamos viviendo acá, procesos muy autoritarios en relación a la pandemia, son elementos que también se van a seguir reproduciendo o posiblemente van a tener estos elementos, ¿no? Y son también aspectos para reflexionar este tema de los transgénicos. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Tiene la palabra, compañeros. Nos fijamos con esto. Compañeros. ¿Alguien? Perdón, Álvaro, yo creo que ha sido muy nutritivo estos análisis muy importantes, muy interesantes, y creo que nos da el reto, como decía la compañera, ¿no? De ir viendo cómo todos estos aspectos y todas estas perspectivas la vamos trabajando, pero ya no en el sentido que se lo estaba realizando, ¿no? Como tú mismo lo has explicado. Quizás hay que plantearle en otro sentido, en quizás estas políticas públicas diseñadas en otro, bueno, estamos en otro contexto, en otra mirada para poder ir avanzando. Entonces, yo creo que es muy interesante. Te agradezco mucho esta noche por esta buena conversación. Muchas gracias. Gracias, Judith. Bueno, compañeros, entonces vamos a cerrar la clase virtual de hoy. Algunos anuncios. A ver, retomaremos la tercera clase de la segunda parte de esta unidad. Si les parece, el día jueves a la misma hora, 6:30, 6 de la tarde comenzaríamos. Ya podríamos ingresar y 6:15 podríamos ya estar iniciando. Ese es un primer punto. Un segundo punto, no sé si están de acuerdo con continuar esta perspectiva. Podemos seguir vía la plataforma. Yo lo veo mucho más, me parece más interactivo el tema del Zoom. Lo veo más estático el tema en la plataforma. Pero depende de ustedes. Si les ha parecido buena esta experiencia, podemos continuar por esta vía o por la otra. Esperemos que no tengamos más errores. ¿Qué otro elemento más se me está olvidando? Creo que esos dos compañeras y compañeras. Por el grupo de WhatsApp lo discutiremos, qué les ha parecido la experiencia por el Zoom, si les parece mejor, o volvemos a la plataforma. Lo discutiremos ahí, la mayoría manda. Pues si la mayoría decide de que sigamos por el vía de la plataforma, nos vamos por la plataforma nomás, no por el Zoom. Eso, compañeros, entonces con esas palabras me despido. Gracias por todo. Muy buenas noches, que estén muy bien. Y que descansen. Nos vemos el jueves a las 18:00. Muchas gracias, licenciado Céspedes.